Bien, amigos, tenemos a la licenciada Silvia García, es diputada de la República Dominicana por el Parlamento Centroamericano. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a la licenciada García, que es diputada. Y le vamos a pedir, antes de entrar en actividades del Parlacén, nosotros quisiéramos que ella nos hable un poquito de cómo los partidos funcionan con el tema de las elecciones al Parlacén, porque vemos que ella es del Partido Revolucionario Dominicano y uno entendía que el PRD no había ganado nada. Sin embargo, ella tiene desde el 2009 como miembro del partido del Parlacén. Asimismo vimos que Danilo Medina y Margarita Cedeño pasaron a ser miembros del Parlacén. Me van a perdonar porque es miembros y miembras, pero no se oye bien. Sí, porque es una pile mojiganga de ahora. El tema es que ellos son miembros del Parlacén y el doctor Fernández y Rafael Albuquerque cesaron en su función. Entonces, lo primero es, ¿por cuánto tiempo es electo un diputado al Parlacén? Número 2, ¿cuáles son los mecanismos de ser diputado al Parlacén? Si es por señalamiento o si es por votos, para uno poder entender el por qué la licenciada García es desde el 9 siendo el PRD un partido que ha decrecido en esos 11 años. Gracias, licenciada. Adelante. No, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes por el privilegio de estar en este espacio, don Julito, Carlos, Michelle. Para nosotros es más que un placer. Les cuento sobre el Parlamento Centroamericano, que es el órgano político regional de la integración centroamericana, SICA, el órgano político y democrático. Cada país miembro elige 20 diputados. Cada país elige 20. 20 diputados. ¿Y cuántos países están afiliados? 6. ¿Panamá está? Sí, claro, claro. Entonces esos son Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Salvador y Guatemala. Costa Rica no está. Costa Rica no, República Dominicana. Sí. Es la única que está fuera de Centroamérica. Solo República Dominicana. No está ni Cuba ni Haití. No, solo República Dominicana. ¿Se parece al CARICOM, licenciada? Más o menos es el foro, pero teniendo en cuenta que el Parlamento Centroamericano, siendo el órgano político y de representación democrática del sistema de la integración, es el órgano fiscalizador del sistema. Bien. Es quien juramenta y posesiona al secretario general del SICA. Bien. Y los demás. Usted vivió esto que le voy a preguntar. ¿Es cierto que Panamá salió y después entró? ¿Y es cierto que Costa Rica nunca ha sido miembro? Costa Rica fue miembro y salió hace ya, yo no estaba cuando llegué en el 2009 ya Costa Rica no estaba. Panamá nunca ha salido del Parlamento Centroamericano. En una ocasión se escuchó que un presidente había dicho algo parecido, que iba a salir, pero los países no pueden salir del Parlamento Centroamericano porque alguien unilateralmente lo decida. La pregunta más difícil es que cuando se comentó lo de Martinelli, se dice que él quería salir, pero que después echó para atrás porque le daba inmunidad. Y eso se habló de Danilo. ¿Es cierto que hay inmunidad en el legislador parlamentario? Porque los diputados al Parlamento Centroamericano tenemos las mismas prerrogativas que los diputados nacionales. La Constitución así lo establece. Bien, ¿cómo se eligen? Por los partidos, por listas. La pregunta es, esos 20 diputados que elige un país, de esos 6 países, ¿cómo se lo distribuyen? No van a las elecciones, sino es por el resultado de las elecciones, entonces hay una distribución a los partidos políticos. Les explico, cada partido político o grupo de alianza presenta un listado de 20 diputados con posiciones, el 1, el 2, hasta llegar al 20, obviamente que saben que tienen más posibilidades,
los que están del 1 al 10. En este caso, en estas elecciones, el PRM sacó 11 diputados y los aliados. Pero en la anterior, en el 16, el PLD y aliados sacaron 13 diputados y el PRM 7. ¿Qué pasa? En el caso de mi partido, por el que puedo hablar, se hizo un proceso de elección. Se celebró un certamen. ¿Cuánto le tocó al PRD? Uno nada más. Uno. No, 3, pero salí solo yo. Okay, pero le tocó 3. 3. En la distribución de los 20. Sí, pero en el número 3, que fue mi caso, en el número 9, que estaba Ramón Ramírez Tito, y en el número 15, que había otra compañera, pero era imposible. Y tocándole 3 solamente salió usted. Solo salí yo. ¿Y por qué los otros 2 se perdieron? Porque solo sacaron 8. La alianza solo sacó 8. ¿Qué otro partido minoritario? ¿El Reformismo tiene diputados parlamentarios? No sacó Reformismo, el BIS tiene. El BIS, 1. 1. ¿Qué otro tiene 1? Tiene el PHD, el Partido Humanista, con el PRM. Fue por el PRM que lo obtuvo. Aliado al PRM ¿Cómo se y otro. comportan los Y aliados Dominicano por el Cambio también. Bueno, realmente hay prácticamente un lineamiento aquí en lo que es la bancada. Hay un grupo que pertenece al PRM y aliados, otro grupo al PLD y aliados más. Sin embargo, yo debo destacar que cuando nosotros salimos de República Dominicana, aquí no tenemos problema, pero cuando salimos de República Dominicana, no representamos un partido en particular, representamos todos los 20 a la República Dominicana. Los 20 hablamos del país y de todo lo que adorna nuestra nación, vamos para del allá, turismo, de todo. Vamos para allá, pero mientras tanto, háblenos de la situación de los expresidentes, y si están dentro de la cuota o esos 20 es aparte. Excelente, son 22, con el presidente y el vicepresidente. ¿Cuántos años le toca? Un periodo igual a su mandato. 4 años. Sí, por ejemplo, el doctor... Y por ejemplo, en la reelección de Danilo, Leonel tuvo 8 años. No, 4, es que establece... ¿Y se quedó vacío entonces? Sí, por supuesto, porque establece el reglamento del Parlamento, desde su creación en 1991, que los expresidentes y vicepresidentes o vicepresidentas entran al Parlamento Centroamericano siempre y cuando ellos deseen juramentarse. Bien. Hipólito Mejía y Milagros Ortiz Bosch no quisieron juramentarse y sencillamente no ocuparon la posición. Bien, desde el punto de vista organizativo, creo que el Parlamento tiene un librito bastante, me gusta más que el de los normales de las elecciones de aquí, pero hay algo que no he visto claro. ¿Cuál es la función real de un diputado que es electo, es democrático, es proporcional a lo que los partidos sacan, es justo, pero después que son, ¿para qué sirve ser diputado parlamentario? Se lo explico y le voy a aclarar algo, que en el 2010 es cuando la figura del diputado del Parlacén entra a la Constitución Dominicana, por lo que antes del 2010 éramos designados por decreto. Las funciones están establecidas en el Tratado Constitutivo de nuestro Parlamento y reglamentadas. Por ejemplo, ahora en todo este proceso desde marzo hacia acá, que hemos estado viviendo esta pandemia del COVID-19, el Parlamento se abocó a trabajar un reglamento especial para poder sesionar en épocas, ya en lo adelante, en épocas como esta. ¿Qué buscamos? Que no separara la acción del Parlamento Centroamericano. Los diputados tenemos la responsabilidad de representar los países, pero además de trabajar las iniciativas de leyes que entendamos la población, que la gente necesita. Yo debo decirles que en agosto del año pasado, en Nicaragua estábamos sesionando y fuimos la que introdujimos una iniciativa para elevar la edad mínima del matrimonio a 18 años.
se conoció, se envió a 3 comisiones, tenemos 13 comisiones permanentes y otras especiales como Eurolat, pertenecemos a Eurolat, y esa iniciativa nuestra fue aprobada y llegó aquí al país. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos la introducción de las iniciativas, logramos que se apruebe en el Pleno, que debe ser aprobado en el Pleno como todo parlamento, y luego de aprobada, esas iniciativas las enviamos a las cancillerías, a los congresos nacionales, en aras de que los representantes gubernamentales y congresales puedan acoger las iniciativas convertidas ya en resoluciones del Parlamento Centroamericano. Vemos que aquí se está trabajando en estos momentos esa iniciativa que ya nosotros aprobamos y solicitamos a los gobiernos y congresos que la acogieran, y que aquí en la Cámara de Diputados ya pues parece ser que vamos a elevar la edad mínima para el matrimonio. Señora García. Entre muchas otras. Sí, entonces a veces uno se pregunta por el Parlacén y sus funciones, habiendo otros organismos regionales de los cuales muchos de sus miembros también pertenecen a eso. Entonces, ¿el Parlacén asume funciones o busca jugar un rol que va más allá de organismos como por ejemplo la OEA? Bueno, el Parlamento Centroamericano busca en Centroamérica tener una integración total, una unión aduanera, una licencia única, un pasaporte único. Hemos trabajado por los cielos abiertos, que es sumamente importante, y que en la presidencia de un dominicano, porque hemos tenido 2 veces la presidencia del Parlamento Centroamericano del 2010 hasta acá, en la presidencia del diputado Manolo Pichardo, debemos destacar y reconocer que se trabajó lo de cielos abiertos, que se trabajó lo del roaming, que muchas personas no saben, que ese roaming que se disfruta ahora cuando usted sale fue fruto de muchas reuniones del Parlamento Centroamericano con las compañías telefónicas. Pero en cuanto a la unión aduanera, la homologación de títulos también lo estamos trabajando, aspectos que tienen que ver, como les decía al principio, el título de educación, su título de universidad, que podamos, si yo que soy egresada como abogada. Pero eso quiere decir que un abogado podría ejercer en cualquiera de esos países. Por supuesto, y los de aquí a allá. Ajustándose, ¿verdad?, a las leyes que establecen en esos países, porque quizás aquí tenemos normativas que en El Salvador no la tienen, pero sí buscamos esa homologación de título y estamos trabajando. Sin convalidar. Sin convalidar. La homologación. Sin convalidar. La homologación obviamente tiene que también ajustarse, como les decía, y tener los conocimientos en cuanto a la nación que va a ejercer. Perdóname, porque ese es un proyecto muy bonito, pero muy complejo. ¿Tiene mucho conociéndose? Sí, tiene varios años. Ustedes saben, por ejemplo, que en medicina eso es viable, pero en derecho es difícil porque las leyes no son las... Por lo que explicaba, que pueden ser leyes diferentes aquí, claro, como leyes diferentes allá. Pero siempre creo que hay reglamentaciones para eso, a las cuales deben de ajustarse. Pero supongo también que las instituciones de educación superior de los respectivos países también deben reconocer la autoridad del Parlacén o decir como bueno y válido la recomendación del Parlacén para una homologación. Por supuesto. En la de aquí está. Hemos estado trabajando con las universidades de toda Centroamérica. Con la UAS tenemos nosotros un convenio que hemos celebrado en gestiones pasadas y que pues transversalizamos, ¿verdad?, sí, las acciones del Parlamento con lo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay algo que yo debo declarar y es sobre la juramentación del presidente Danilo Medina recientemente y doña Margarita, que no se ha juramentado todavía doña Margarita. Porque estaba afuera. Fue solo el presidente Danilo Medina, doña Margarita iba en un vuelo y se le dificultó la conexión con la plataforma Zoom que está trabajando el Parlamento Centroamericano. El presidente Danilo Medina, hay que acreditarle que apoyó en sus 8 años de gobierno, máxime en estos últimos 4 años, las acciones del Parlamento Centroamericano y estuvo siempre atento, y en las reuniones de presidente
que el Parlacén tiene un asiento, y digo un porque habla el presidente del Parlacén, pero siempre va acompañado de una delegación. En esa reunión de presidente nosotros estamos trabajando lo que es la vinculación, que sean vinculantes las decisiones, porque miren, son tantas, si la gente hurgara, si la gente fuera al archivo de las cancillerías, solo las cancillerías deben tener toda la producción de los trabajos que el Parlamento ha realizado, están ahí, que no son cosas aéreas, son de temas puntuales que afectan a nuestros pueblos. Diputada, nos llega la pregunta, ¿cómo funciona? Usted mencionó que se reúnen en condiciones normales, me imagino que es en Nicaragua. En Guatemala, está la sede. Guatemala. Los 20 diputados tienen que ir a las reuniones presenciales en tiempos normales, residen allá. ¿Cuánto se recibe? ¿Cada qué tiempo se reúne el Parlacén como fuera de las comisiones? Porque también mencionó que hay comisiones permanentes. 13. Entonces, hay un trabajo que se realiza día a día. Ahora ustedes están trabajando por Zoom, pero en condiciones normales, esos 100 y pico de diputados se trasladan hacia ese país y se reúnen cada qué tiempo. Y agrego de dónde vienen los fondos de esos diputados. ¿Pertenecen al Congreso, los 20 dominicanos, pertenecen a los diputados por el Congreso Nacional o hay un fondo que aporta el gobierno dominicano? Excelente. Miren, todos debemos viajar una vez al mes a Ciudad Guatemala, donde está la sede, o en ese momento donde se haya decidido sesionar. Anualmente, por ejemplo, decidimos en uno de los países miembros del Parlacén en cuanto a la celebración de los foros regionales, y ahí entonces sesionamos también. Cristino. Los 20 diputados debemos todos asistir a las sesiones en Guatemala en épocas normales. Ahora debemos todos trabajar vía la plataforma que ha aprobado el Parlamento. Allá tenemos una sede donde tenemos un salón de sesiones, pero tenemos también las oficinas de las 13 comisiones permanentes. Por ejemplo, yo he estado primero en la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo, pero ya después, todos estos años, he estado en la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, de la que puedo decir que trabajamos arduamente todos los temas que tienen que ver con este. ¿Las comisiones se reúnen un día a la semana? Las comisiones. Sí. 3 días a la semana. Y el Parlacén completo una vez al mes. Exacto, pero aquí tenemos la obligatoriedad de reunirnos 5 veces al mes, luego trasladarlo. La Junta Directiva, cada país anualmente debe elegir un vicepresidente y un secretario. El país que tiene el presidente, la presidencia, entonces tiene una presidencia y un secretario. Esos representantes de las bancadas, los que son nuestros directivos, que ahora mismo es el honorable diputado Ramón Emilio Goris, lo mismo que el honorable diputado Franklin de la Cruz, vicepresidente y secretario, son los que tienen la vocería y las ejecutorias de nosotros como bancada. Ellos tienen que irse, o en el caso nuestro, que hemos sido 2 veces vicepresidenta, primera vicepresidenta, tiene uno que ir 2 semanas a Guatemala. ¿Por qué? Porque primero llega la Junta Directiva y trabaja todos los temas que se van a proponer y trabaja también lo que es el recibimiento de las iniciativas de todos y cada uno de los diputados y diputadas que tienen en ese momento algún tipo de iniciativa para conocer. Los recursos. Vienen de los gobiernos, del Ejecutivo, van en los presupuestos, están incluidos en los presupuestos. El nuestro va directamente a la Cámara de Diputados, no como un presupuesto de la Cámara, sino como el presupuesto del Parlamento Centroamericano que sale del gobierno central. Entonces la Cámara es, nosotros no tocamos presupuesto, o sea, nosotros como diputados y como subsede, que tenemos aquí nuestro local, como subsede, no tocamos recursos, dineros. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugerimos? Y así lo logramos, que fuese la Cámara de Diputados la que manejara el presupuesto, y es ella
la que está encargada de transmitir hacia la sede central los recursos de los cuales entonces a nosotros pues nos pagan los emolumentos siempre y cuando vayamos a trabajar. Bien. Licenciada, la concepción de las Naciones Unidas originalmente era un mundo, un solo mundo, con objetivos comunes, respetando en principio la soberanía de todas las naciones. Los parlamentos no se pudieron manejar como se manejó las Naciones Unidas, que hay un ministerio de la salud, un ministerio del trabajo, la OIT, la de educación, que es la UNESCO. No se pudo hacer un parlamento mundial, sino que lo más que se ha logrado es un parlamento europeo que está funcionando bastante bien porque tienen muchos puntos comunes, y un intento de parlamento que es el nuestro, el centroamericano. La pregunta es, ¿ustedes tienen una agenda para ampliar la influencia a nivel de América o de fortalecer el centroamericano con cosas que faltan? Por ejemplo, lo que usted nos acaba de decir, con homologar títulos, homologar la licencia, por ejemplo, de conducir, educación, licencia de conducir, pasaporte y así único. poco, pasaporte único. Díganos, después viene economía, que ya es un aspecto más complejo, están los tratados de libre comercio. Díganos qué cosa es posible ampliar y qué cosa hay que posponer. Sí, nosotros como Parlamento estamos trabajando, y usted mencionaba las Naciones Unidas y las diferentes ramas en que ella ha prácticamente dividido. Eso podría verse también con nosotros en las diferentes comisiones y los convenios que celebramos con los demás parlamentos. Como les decía, nosotros formamos parte de lo que es Eurolat. ¿Qué es Eurolat? Parlamento Euro Latinoamericano. 75 eurodiputados, 75 diputados latinoamericanos. En el caso del Parlamento tenemos en Eurolat 2 diputados por cada país. Entonces esos conforman conjuntamente con el Parlasur, con el Parlatino, el Parlandino, conformamos lo que es la parte latinoamericana que trabaja con los diputados europeos en todos los temas que podamos... Salen del Parlamento, de los 22 salen esos 2. Sí, se eligen 2 por país. Cada país tiene 2 representantes allá. Precisamente quien les habla es ahora mismo representante junto al diputado Elcido Díaz en Eurolat por República Dominicana. ¿Qué buscamos con eso? Lo que ha mencionado nuestro queridísimo don Julito, de esas acciones que las lleva bien Naciones Unidas, que hay que destacar que tiene más poder que nosotros como Parlamento, porque eso está a la vista. Pero todo es un proceso. Decía don Julito, el Parlamento Europeo está funcionando. ¿Usted sabe cuántos años le llevó al Parlamento Europeo su proceso? Y que la población... 20 años. 50 años. 50. 50 años, don Julito, para poder posesionarse. Sí, pero hay una cosa, licenciada. Cuando ustedes intentan algo, por ejemplo, homologación de títulos, o la licencia de conducir, o lo que hemos vivido ahora con el tema de los tratados de libre comercio con los alimentos, resulta que hay países que están más avanzados que otros en algunas cosas, y te dicen, bueno, nosotros aceptaríamos una licencia de conducir si ustedes se ajustan a por ejemplo, estamos bastante avanzados aquí, de que se sabe que una licencia no se puede comprar, sino que hay que examinarse. Claro. Y ellos vienen y lo revisan. En el caso de los vegetales, te dicen, mira, tienen que tener esta trazabilidad y este control de calidad, y tienen que venir a confirmarlo. Por otra parte, en los pensum universitarios te dicen, bueno, si Honduras se ajusta al pensum de la UAS, podría hablarse de ello. Ese obstáculo de igualar es algo que se está presentando,
o ustedes entienden que todos ya los 7 países, ¿cuántos son? 5. 6 Los somos. 6. Y tenemos varios países observadores, varios, como Bien. Taiwán, Háblenos Marruecos. de los prerequisitos para poder homologar muchas cosas, no solamente las profesiones. Sí, yo lo entiendo perfectamente y por eso le decía que existen los convenios y las regulaciones, los reglamentos por los cuales usted ve que cuando sale una ley para su aplicación, para que la sociedad la reciba, esa ley tiene que estar reglamentada. Y así es todo. O sea, si logramos la homologación de título, y que lo vamos a lograr, Dios delante, estamos trabajando para ello arduamente. Cuando lo logremos, nosotros entonces ahí mismo tendremos que haber trabajado conjuntamente con las universidades esos reglamentos que van a poder comparar lo que son los pensus de cada universidad. En ese sentido, en cuanto al comercio también, Cristina. todo para el Tratado de Libre Comercio hay una revisión, incluso hay una revisión periódica que se hace de cómo va trabajándose lo que es el Tratado de Libre Comercio con los diferentes países, que República Dominicana lo tiene con Centroamérica. Bien. Por ejemplo, el acuerdo de asociación de Europa y los pueblos. Usted decía que algunos se adelantan. República Dominicana se adelantó y República Dominicana tiene un acuerdo con Europa ya en ese sentido, mientras los otros países No. de Centroamérica no lo han tenido. Doctora, nosotros tenemos una persona experta en asuntos internacionales que nos puede ayudar, que es parte del programa. Doctor Cristino del Castillo tiene algunos temas para Silvia García. Buenos días. Tengo dos preguntas breves. Una, ¿qué tan lejos están los países centroamericanos de tener una posición común en la arena internacional? Porque mucha gente tiene la sensación de que se habla mucho y sin embargo a la hora de decidir cada quien actúa por su lado. Y por el otro, ¿qué se está hablando en el Parlamento Centroamericano con respecto al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, particularmente en lo que tiene que ver con la entrada libre de aranceles en el 2025 de una serie de rubros del sector agropecuario, con los cuales nosotros no podríamos competir? No sé cuál es la realidad de los demás países que negociaron en instancias distintas o en momentos distintos con Estados Unidos. Nosotros negociamos un poco más tarde. ¿Qué se habla sobre esas cosas? Mire, buenos días, Cristino. Debo decirle que realmente los países de Centroamérica están también en el Tratado de Libre Comercio, pero no debemos dejar de un lado que existe lo que es el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, del cual el Parlamento forma parte. No es solo el Parlamento que trabaja los temas, en este caso de libre comercio. El SICA tiene una parte que trabaja la económica, la SIECA trabaja la parte económica. En el Parlamento tenemos la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo, que se ha estado encargando de trabajar todo lo que tiene que ver con esa parte de los tratados de libre comercio, no solo con nosotros como países de Centroamérica, sino la que tiene que ver con Estados Unidos, con Canadá y los demás países que han estado formando parte de este tratado de libre comercio, que viene a traer una serie de prerrogativas respecto a los aranceles y todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Muy bien. Y en cuanto, vamos a ver, y precisamente, ¿hay alguna iniciativa actual que estén conociendo de la cual pudiéramos esperar resultados próximamente con respecto a lo que es integración comercial? Sí, se han estado trabajando precisamente ahora iniciativas en ese sentido. Se trabajó una sobre el teletrabajo que tiene, bueno, fue introducida por una diputada nuestra, la diputada Marta Pérez Campuzano, introdujo, ya se resolutó, nosotros la hicimos llegar a los diferentes estamentos
y muy en especial al Ministerio de Trabajo, que hemos visto que se ha pronunciado también y resolutó en esta semana el Ministerio de Trabajo en ese sentido. Y nosotros, el Parlamento completo, en pleno, acogió esta iniciativa que sometió la diputada Marta Pérez y que hay otras también en ese mismo orden. Licenciada, hay áreas que no son justamente, aparentemente no son legales, que hay que hacer leyes, pero pueden ayudar. Por ejemplo, medio ambiente. ¿Qué medidas medioambientales se pueden tomar en forma conjunta? Y ahí seguro va a haber consenso, aunque sean resoluciones. En el tema del trabajo que usted está hablando, es decir, avances laborales que sean comunes a los 6 países. Y empresariales, negocios, ¿qué ustedes han hecho en esas 3 áreas? Avances laborales que tiene también con lo que es la reglamentación del horario inclusive de trabajo, de las capacidades que deben producirse en cuanto al teletrabajo se refiere y también en cuanto a medio ambiente. Nosotros tenemos varias iniciativas que se han trabajado en este sentido. Somos un parlamento compuesto por diputados y diputadas conscientes de lo que significa trabajar el medio ambiente en todos nuestros países. Por eso dimos seguimiento a lo que fueron los acuerdos de París respecto al cambio climático, el cual hemos trabajado. Hemos estado en algunos de los países hasta de manera presencial, contribuyendo a lo que es la implantación de árboles. Lo hicimos como proyecto dominicano, iniciativa dominicana, lo hicimos en Guatemala porque creemos que todos los países debemos abocarnos a producir legislaciones que cuiden cada día más el medio ambiente. Bien, a pesar de que Guatemala es la sede y la integración física de los miembros es importante, resulta que va a haber, hay medidas que se tomaron ahora con el COVID que afectan la población, pero que afectan también el desenvolvimiento del Parlamento. Y tiene algo positivo y es que los gastos se han reducido mucho porque todo es por Zoom. ¿Y qué espera usted que eso haya modificado el Parlamento? Es decir, ¿se va a quedar mucho por Zoom después que termine esto y así ustedes se ahorran muchísimo dinero? Bueno, realmente el reglamento que trabajamos fue exclusivo para épocas como esta, épocas de emergencia. Después tendríamos que estar trabajando de manera presencial, como lo establece el Tratado Constitutivo, pero siempre que se presenten, y esperamos no tener que hacerlo porque se presenten emergencias, y sí, hay una reducción de gasto hasta para mí. Pero el Zoom vino para quedarse en el Parlamento. Sí, podríamos decir que sí, porque habrían cosas que se podrían trabajar. Nosotros tuvimos sesiones la semana pasada con el Parlamento Europeo, que realmente trasladarse conlleva un gasto para ir a una sesión Europa y tiempo. Pero ¿qué cosa o qué ustedes han hecho en estos 8 meses que no ha paralizado la labor del Parlamento? Mire, de todo. Yo decía a una compañera diputada, pero nosotros hemos trabajado mucho más ahora por esta plataforma de Zoom. Yo incluso le dije en términos jocosos, oye, están abusando de nosotros, le dije yo en términos jocosos, porque se ha producido mucho y nosotros... mire, don Julito, yo me atrevo... Y no se convirtió el Parlamento en un centro de pensamiento, como dice Carlos. No, centro de pensamiento internacional. De producción internacional. Un centro de producción internacional donde estamos constantemente trabajando y preocupados. El Parlacén es uno de los parlamentos que vive más preocupado por cada una de las cosas que puedan afectar a la gente, a los pueblos nuestros que estamos integrados. Bien. Y somos observados, nosotros somos observados. Que son muchos 22, pero cuando usted habla de que hay 13 comisiones solas, ahí se van, hay que tener sustitutos, ¿verdad? O hay 2 miembros en cada comisión. Tiene que haber, una comisión no puede estar sin un representante de un país. Ninguna puede estar porque hay que trabajar en esa comisión. Mire, y en cuanto a funcionamiento, por ejemplo, la ONU, la OEA y hasta el Congreso de aquí dice periodo de sesiones, legislatura.
Es decir, ¿ustedes tienen así también lo que es un periodo que cesan de funciones o siempre están No, trabajando? todos los meses. Todos los meses. Solo hay 2 meses que nosotros tenemos un espacio que diríamos vacaciones, 2 meses. Particularmente Silvia García nunca ha tenido esos meses de vacaciones, sobre todo julio, porque siempre he tenido que estar trabajando un foro acá. Sí. Y que julio y diciembre. Julio siempre está establecido. Antes de pasar al doctor Castillo para cerrar el programa, medidas sanitarias para el COVID, ¿ustedes no lo han discutido en ningún momento? Por supuesto. Y tenemos excelentes resoluciones en esas medidas, trabajando inclusive con altos comisionados de salud a nivel mundial. E hicimos un interesantísimo foro donde participaron la Organización Mundial de la Salud. Tenemos, por ejemplo, los grupos parlamentarios ideológicos. Está el grupo de izquierda, el grupo de derecha, está el grupo de centro. Porque están bien clasificados. Sí, tenemos grupos parlamentarios y es por Sí, porque ideología. la organización es política. Sí, por ideología. El Parlamento es política. Es de representación política. Pero déjenme decirle que en ese grupo parlamentario de centro, al que pertenecemos la mayoría de los dominicanos, celebramos un evento, un foro, a iniciativa nuestra, y perdonen que uno diga iniciativa nuestra, pero es que tenemos siempre esas inquietudes y las expresamos. En una de las reuniones, que hay que reunirse obligado siempre, mensual, está establecido, manifestábamos nosotras que la salud mental era preocupante, que las secuelas que iba a dejar este periodo de pandemia que está viviendo el mundo podrían ser muy difíciles si los acreditados no toman conciencia de eso. Y se celebró un foro, donde un médico dominicano expuso, el doctor Guerrero Heredia. Bien. Doctor, licenciada, ¿por qué Belice no es miembro? Con Belice no ha sido miembro nunca, hemos estado y formé parte de una comisión con la presidenta. ¿Ustedes no quieren o ellos no quieren? No, nosotros queremos. Ah, y ya. queremos que esté Belice, queremos que esté Costa Rica, que retorne Belice. Nosotros estamos haciendo acuerdos para que ellos puedan acercarse. Con Cuba y quizá primero Panamá como no, ¿verdad? Panamá es miembro, Cuba no es Perdón, miembro. con Cuba y Jamaica. No, con Jamaica todavía no hemos tenido en lo que a nosotros, Bien. en nuestra gestión respecta. Sí, nos hemos reunido, pero todavía no hemos tenido el acercamiento como lo hicimos con Belice, que ya sí estuvimos con Belice en Mire, reuniones. tengo la experiencia. Hoy tenemos al presidente de la Cámara Forestal y se me ocurre preguntarle, usted sabe que nuestros grandes suplidores de madera no es justamente Canadá y Brasil, sino Centroamérica. Es decir, hay grandes bosques que son explotados. El Parlamento nunca ha tratado de intervenir en ese tipo de áreas forestales. Hemos trabajado como medio ambiente, no específicamente la parte que tiene que ver con el comercio de la madera. Sabemos, por ejemplo, que en Nicaragua hay una excelente madera donde se producen unos muebles en base a esa madera que ellos tienen en sus bosques, excelente, así como en Honduras también. Pero básicamente el Parlamento para trabajar con los países lo que es la parte forestal, no tenemos un convenio exacto con esos países sobre ese tema en específico. Bien. Sí sobre el medio ambiente. Cristino, adelante. Sabemos que las decisiones del Parlacén no son vinculantes. Sin embargo, yo me pregunto si hay algún mecanismo para lograr que los gobiernos de alguna manera asuman las decisiones importantes del Parlamento Centroamericano. Excelente inquietud, Cristino. Nosotros estamos trabajando en ese aspecto día y noche. Nosotros necesitamos y nos gustaría que se sumaran a las voces ustedes, de los que procuramos que sean vinculantes las decisiones del Parlamento Centroamericano. Y sí lo hacemos. Cada reunión de presidentes del SICA, nosotros llevamos por escrito, llevamos la voz también para que los presidentes pues asuman la voluntad política de
la vinculancia del Parlamento Centroamericano y todas sus decisiones. Gracias por esa inquietud, porque realmente es lo que nosotros estamos procurando y necesitamos. Hay países, por ejemplo, como El Salvador y Nicaragua, que les permiten a los diputados del Parlamento hacer introducción en sus congresos de las iniciativas que entiendan del lugar. Nosotros necesitamos no solo que podamos introducir iniciativas particulares como diputados aquí al Congreso, necesitamos que se asuman las resoluciones ajustadas, por supuesto, a las leyes de cada país, las resoluciones que emanan de nuestro órgano regional, político y de representación democrática del sistema de la integración. Bien, gracias. Diputada, finalmente, nos terminó el tiempo, tenemos 2 minuticos, pero usted mencionó que hay que trabajar obligado, hay que asistir obligado, claro. Y quiero preguntarle, en cuanto a los presidentes que salen de los diferentes países y que tienen que pertenecer allá, ¿han participado de las reuniones? ¿Se han integrado esos presidentes, expresidentes ahí? Y en el caso de que no lo hayan hecho, no han recibido sus beneficios de esto, usted tiene esa información. Y nos escriben también que le aclare, porque aquí se dijo en un programa la semana pasada cuando se designó al presidente Danilo Medina, primero que si ya que si Margarita Cedeño de Fernández se podrá juramentar en la próxima reunión, si así lo desea, y que aclare que son 2 años la parte obligatoria, aunque se pueden quedar 4, que si es así. No, son los 4 años son es un mandato igual a su periodo gubernamental. Han sido ¿Y ellos y han trabajado, se han integrado? Claro que sí. Doña Margarita puede juramentarse en cualquier momento en una sesión plenaria. Los presidentes centroamericanos que se han juramentado han estado trabajando. Allá tenemos al presidente Jimmy Morales, siempre. El presidente Álvaro Colón no faltó nunca a una sesión. Martín Torrijos. ¿Y Leonel Fernández se integró? El doctor Leonel Fernández se integró también y formó parte de una comisión de presidentes que formamos en el Parlacén. Nosotros nos sentimos muy bien con la licenciada Silvia García porque vemos que estamos bien representados. Si el PRD no hubiera enganchado esa candidatura, creo que nos hubiera hecho falta. Naturalmente, hay 20 que son muy buenos. Creo que Tony Raful es del Parlamento. Fue presidente ahora. del Parlamento, don Tony. No conozco la nómina, pero vamos a ver. De todas formas, les repetimos que nos sentimos hasta orgullosos de que usted esté ahí porque hemos visto que maneja bien desde el 2009. Sí, el 2009 fui por decreto. Bien, gracias Silvia. No, gracias a ustedes por dar la oportunidad de que más personas conozcan sobre el Parlamento Centroamericano. Estamos siempre a la orden, ojalá Vamos a seguir hablando de nos eso. inviten otra oportunidad ahora que está para más hablar, tiempo aquí. y para hablar del PRD y los trabajos que estamos haciendo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz día, bendiciones.